Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Episodio 4. Necesidades específicas de apoyo educativo en el aula. Te doy la bienvenida a Educa sin rodeos, un podcast dirigido a familias y a profesionales del sector donde hablaremos sobre educación de una manera clara y directa. Hola a todos, hola a todas. Hoy vamos a hablar de un tema especialmente delicado y un episodio dirigido a todos como siempre, pero buscando un poco más esa cercanía a aquellos profesionales de la educación. Un podcast más dirigido a profesionales, aunque todo es interesante para todos, ¿no? Como siempre. Y hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando tenemos un niño o una niña, un alumno o una alumna que presenta NEAE, que es decir, son las siglas, el acrónimo de necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Pues dificultades específicas de aprendizaje, algún tipo de trastorno, como puede ser el déficit de atención y hiperactividad, que está muy de moda ahora, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades, dificultades de lenguaje o de comunicación, algún tipo de discapacidad y, en definitiva, por desgracia, cualquier cosa que se aleje de la norma, de la normalidad entendida como de lo habitual. Cualquier cosa que sale de lo habitual, simplemente por estadística y porcentaje, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a requerir, como ahora veremos un poco más adelante, una actuación diferente, ¿no? Y lo primero que voy a decir antes ya de ir directamente al grano es que seguramente tras este episodio mucha gente dejará de escucharme o generaré una buena cantidad de sentimientos o comentarios negativos, ¿no? Y es que, como yo digo, la educación sigue siendo hoy un tema tabú. Y hay ciertas cosas que parece que están como prohibidas decirlas o están mal vistas, pero claro, esto es Educa sin rodeos, donde hablamos de una forma clara y sin tapujos, y eso significa que a veces incómoda sobre la educación. Y si te molesta lo que vas a escuchar a continuación, pues me alegro mucho, porque significa que he conseguido que se te mueva algo por dentro y a partir de ahí quizás podamos construir algo nuevo y mejor. Hecho esta pequeña introducción, vamos al grano. Y es que tener en el aula, ya sea de primer ciclo de infantil, de segundo ciclo, de primaria, de secundario, de bachillerato, a las puertas de la selectividad, requiere por parte del docente un esfuerzo extra que no se requiere evidentemente si tienes en el aula 20 y tantos alumnos perfectos, guapos, altos y delgados y que están motivados al 100% para esa jornada escolar. Evidentemente ese esfuerzo extra, hay algunos profesionales de la educación que son auténticos modelos de docente, a los que habría que darle un premio o dos y subirle 7 veces el sueldo. Pero es que hay otra parte de estos docentes a los que les quema, les da coraje, les fastidia, les enfada, les saca de sus casillas. Y los que nos movemos en los círculos educativos y entre docentes, ¿cuántas veces hemos escuchado en esas conversaciones de sala de profesores, de pasillo o con amigos? Tengo 20 y tantos niños y encima 3 con necesidades educativas especiales. Y yo digo, ¿perdona? ¿Encima? ¿Encima cómo? O sea, igual tendríamos que hacer un ejercicio primero de empatía y sensibilidad. Porque si fuera tu hijo que tuviera una discapacidad, ¿te gustaría que los profesionales con lo que pasan tus niños unas 5 horas de su vida al día o en algunos casos más, queremos que le transmita con este tipo de comentarios que es un estorbo, que sobra, que su mera presencia hace que me irrite, que me moleste? De verdad tenemos que pensar esto bien, cuidado, porque las palabras parten el alma y podemos, sin darnos cuenta, transmitir que ese niño, con nuestros sentimientos, con lo que nosotros le estamos transmitiendo de manera indirecta o directa a veces, pues va a pensar que el resto de su vida va a ser un estorbo. De esta manera le vamos a ocasionar unos problemas de seguridad y de autoestima bestiales.
quizás vamos a tener que empezar a cambiar la manera en la que nos debemos de plantear este tema. En lugar de pensar y soñar con que voy a tener ese aula de niños perfectos y que ante cualquier cambio ya me va a generar estrés, piensa que tu trabajo de base va a ser ese, porque nunca vas a tener ese aula perfecta. Porque el planteamiento, que por desgracia se repite, es que hay veintitantos niños que tienen que trabajar una serie de cosas y que por culpa de este niño, de estos alumnos, se retrasa el aula. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Que se retrasa? Voy a respirar un poquito. Porque seguramente con ese planteamiento lo está retrasando usted que estás pensando esto. Porque lo triste es que es una generalidad de las familias que también seguramente lo piensan así, que los correos de las puertas de los colegios, que los grupos de WhatsApp piensan que como en clase de su niño hay un niño o dos o tres o cuatro, los que sea, que tengan algún tipo de necesidad, está retrasando a su grupo, está retrasando a su niño. Y seguramente los que estamos retrasando son precisamente unos valores que vuestros hijos seguramente no pueden tener, porque con padres como tú que piensan este tipo de cosas no vamos a llegar a ningún lado. Y es que no, mira, es que este año mi hijo va más lento, ¿sabe? Que el tuyo, ¿no? Porque siempre tenemos que comparar. Porque como tenemos un niño con discapacidad en el aula, entonces vamos más lento. ¿De verdad? ¿En serio, tío? Seguimos haciendo este tipo de comentarios. ¿Hasta qué punto de inhumanidad estamos llegando, ¿no? ¿Hasta qué punto de analfabetismo emocional hemos llegado, ¿no? De verdad, es que me dais ganas de vomitar. Porque vosotros sois los que retrasáis, sin duda, la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en el aula, no? Evidentemente, requiere una organización, hay que organizarse. Pero tienes que pensar una cosa, porque realmente los alumnos que no tienen estas necesidades de apoyo educativo, ¿necesitas verdaderamente que los lleves de la manita a cualquier actividad, cualquier cosa? Y a cada actividad que vas a desarrollar en tu aula, ¿de verdad lo necesitan? Porque ellos no tienen dificultades. Porque no le damos a ellos una autonomía mayor. Porque no traemos trabajado ya qué es lo que vamos a organizar y trabajar ese día. Simplemente se lo proponemos. Pero que ellos puedan realizar ese trabajo y que sean protagonistas verdaderamente de su trabajo de manera autónoma. Pero es que además a la hora de evaluar ese trabajo, ¿por qué también no lo hacen ellos de manera autónoma? ¿Por qué no entre ellos se evalúan y se corrigen esas actividades que hayamos propuesto? Porque los más exigentes evaluadores sin duda van a ser sus compañeros, ¿no? Y así vamos a aprender, porque el compañero que evalúa también tiene que tener adquiridos esos conocimientos para poder evaluarlo, ¿no? Pero, claro, evidentemente es que tu prioridad absoluta no puede ser el gran grupo, aunque sea más numeroso, porque ese grupo es que es autónomo, es que ese grupo va solo, es que ese grupo no tiene dificultades, es que ese grupo no te necesita a ti. Ese grupo solo necesita que lo coloques en una situación de aprendizaje. Pero ellos son los que van a tener ese aprendizaje. Tu misión como educador es colocar a esos niños en esa situación de aprendizaje, pero luego tienes que retirarte, porque ellos no tienen las dificultades. No se lo pongas fácil, haz que se esfuercen igual que el niño o la niña que tiene discapacidad. Vamos a ponernos todos a nivel, al igual que el niño que va a aprender a montar en bicicleta. Tú le acompañas, lo agarras del sillín por detrás, vas corriendo, pero luego lo tienes que soltar porque es el niño el que tiene que aprender a montar en bicicleta, el que se tiene que caer y levantarse, porque tenemos que llevarlo de la manita en todo el momento, ¿no? Del aula, ¿no? Porque tu prioridad absoluta está con aquellos que verdaderamente lo necesitan, los que tienen esas dificultades per se intrínsecas, porque está en tu mano, según el caso en que podamos superar esas dificultades, o que ese alumno o esa alumna te recuerde para toda la vida como el mejor docente que ha tenido nunca. Porque le escuchaste y le miraste a los ojos de manera honesta y le dijiste, aquí estoy yo para todo lo que necesites y vamos a hacer esto juntos. Porque ese alumno sí te necesita, porque ese alumno sí necesita toda tu atención y que pongas ahora todo lo que verdaderamente has aprendido y sabes sobre docencia.
Y no hay que olvidar una cosa, y es muy importante, y es que detrás de un niño o una niña que presenta algún tipo de dificultad, detrás hay una familia que está sufriendo y que sufre y que sufrirá. Pero principalmente porque se siente sola, abandonada y sin recursos. Porque todos los recursos normalmente que hay para estos niños con necesidades educativas, necesidades específicas de apoyo educativo, están encaminados verdaderamente al niño. Todos los recursos están encaminados y son por y para el niño. Actividades extraescolares, ludotecas, deporte, actividades artísticas. Pero ¿y la familia qué? ¿La familia qué pasa? La familia siente que no hay nada para ellos. Se sienten solas, vacías. Porque mientras algunos profesionales de la educación que tienen una amplia experiencia y profesionalidad están trabajando en según qué actividades con esos niños, con su hijo, ¿quién se dedica a la familia? Porque esa familia se siente sola y siente que no hay nada, ¿no? Y entonces es el momento que nosotros, profesionales de la educación, tenemos que acompañar a esas familias desde un punto de vista profesional y decirle que tú eres lo que estás buscando para llenar ese vacío. Y hay que empezar a trabajar con esa familia, todo aquello que necesiten, porque no vas a ver nada más prioritario en tu aula que eso en este momento. Porque esa familia verdaderamente necesita ver un poco de luz al final de ese túnel tan oscuro en el que están metidos ahora, ¿no? Y necesitan sentir tu apoyo, necesita sentir que te estás desviviendo por su hijo, por su hija. Y necesita también seguramente algunas pautas que puedas proponerle para trabajar aquellos objetivos que estamos trabajando en este momento con su hijo. Pero que también hay que poner objetivos para que trabajar con la familia, hacer un seguimiento, dar un toque de atención, dar algún meneo en el sentido de que despierten si no lo están haciendo del todo bien, y hay que intentar trabajar con ellos porque ellos lo van a agradecer. Porque ellos necesitan sentir que tú te estás preocupando por ellos. Bueno, hoy dejo esta pequeña reflexión un poco tensa, pero era necesario, sentía que era necesario hablar en estos términos. Que he dado un episodio así un poco diferente a los que venían siendo. Perdonar si me he puesto así, como digo, un poco tenso, pero es que a veces me lleve la sangre y es necesario empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Por su nombre. Se ofenda quien se ofenda, así lo seguiremos haciendo, porque esto es Educación Rodeo. Porque una última reflexión que te hago. Tus hijos son lindísimos y perfectos, pero mañana puede aparecer un trastorno mental y que tu vida y la de él dé un cambio por completo. ¿Cómo te gustaría que fueran los profesionales que tratasen con tu hijo? Porque mañana tienes un accidente de tráfico que no ha sido culpa tuya, sino del que venía detrás. Pero tu hijo ha sufrido lesiones graves e irreversibles y ahora tiene parálisis cerebral. ¿Desde qué perspectiva te gustaría que hablaran entre maestros en el pasillo? ¿Te gustaría sentir que ellos sienten que durante el resto de su vida, día a día, machaque tras machaque, sientan que tu hijo es un estorbo? Dejemos de tirar piedras sobre nuestro propio tejado y en el de los demás, por favor, y empecemos a ofrecer más manos y tender más puentes. Porque es cierto que faltan manos, es cierto, pero aquí estamos nosotros. Nuestra asociación participa en proyectos de este tipo. Proponle a tu equipo directivo o AMPA que se ponga en contacto con nosotros, si te interesa, porque ya hemos trabajado este tipo de cuestiones y seguiremos haciéndolas, y vamos a centros públicos donde trabajamos con esas manos que faltan, con niños y niñas con necesidades de apoyo específico. Y después trabajamos con sus familias. Si no lo podemos llevar a cabo desde el centro, nosotros somos el nexo de unión y estamos en coordinación entre centro y familia. Así que si tienes más interés sobre esto, te voy a dejar un enlace de un proyecto que hemos hecho el año pasado, por si te interesa, y te dejo un enlace en la descripción del episodio para que veas qué hemos hecho, ¿no? Y vamos a terminar. Recuerda siempre que no estás solo, no estás sola. Nosotros te acompañamos.
Muchas gracias de verdad por escucharme. Mi nombre es Javier González, soy maestro de educación infantil, psicopedagogo y fundador de la asociación AEFAM, una entidad sin fin lucrativo cuyo objetivo principal es el de acompañar, asesorar y apoyar a las familias en la educación de sus hijos y de sus hijas. Si necesitas formación, asesoramiento o quieres colaborar con nuestra asociación, pásate por nuestra página web aefam.org o escríbenos un email a info@aefam.org. Y en el próximo episodio hablaremos sobre los niños y las niñas que no tienen un descanso suficientemente reparador la noche anterior y que vienen dormidos a la escuela. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo estamos afrontando el tema del sueño? Bien, te lo cuento en el próximo episodio de Educa sin rodeos. No te lo pierdas. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly.